Tras la muerte de Juárez, los liberales se van a consolidar en el poder. Todo este periodo de tiempo previo a la muerte de Juárez fue una eterna lucha entre liberales y conservadores. Cuando se muere Juárez, varios liberales se disputan el poder. Uno de ellos va a ser el personaje que aparece aquí, que es Sebastián Lerdo de Tejada. De hecho, él es el que gobierna cuando Juárez se murió. A la muerte de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada es presidente. El resto de la administración que le tocaba encabezar a Benito Juárez del 71 al 75, Lerdo de Tejada, una vez en el poder, decide que es buena idea reelegirse y bueno, a esto se le da un levantamiento armado, que es el levantamiento armado de Porfirio Díaz. Aquí es donde don Porfirio entra en la escena política. Antes de esto, Porfirio Díaz tuvo una importante historia militar. Él mismo fue soldado de la Guardia Nacional, es decir, de aquellos personajes que no eran militares de carrera, pero que se habían unido a las milicias para combatir a los conservadores en la Guerra de Reforma y después al imperio de Maximiliano. Él, originario de Oaxaca, obtuvo gran importancia, gran relevancia en su región, como les repito, parte de las milicias civiles, y fue escalando posiciones en el escalafón militar ya como profesional, sin haber estudiado, pues obviamente, una carrera militar. Se empieza a ser muy importante en el estado de Oaxaca, lo hace Juárez gobernador cuando derrotan a Maximiliano, y desde ahí empieza ya don Porfirio a sacar un poco sus intenciones a relucir de ser algo más importante que un gobernador, un simple operador político de Oaxaca. En 1871 lanzó el Plan de la Noria contra Juárez, el cual fracasó y tuvo pues la mala fortuna de caer en prisión. Sebastián Lerdo de Tejada lo perdona a la muerte de Juárez y Porfirio Díaz se va a Tlacotalpan en Veracruz a tratar de pues pasar unos inadvertido ya en la política, hasta que ve que Sebastián Lerdo de Tejada, precisamente en el año de 1876, busca su reelección y dice: yo quiero ser presidente otra vez, reelegirme igual como lo hacía Benito Juárez. Y Porfirio dice ya basta, ¿no? Y lanza algo que se llama el Plan de Tuxtepec. La primer bandera política de Porfirio Díaz, curiosamente, es la no reelección. Y lo que hace él es levantarse en armas contra el gobierno liberal de Sebastián Lerdo Tejada, quien lo trata de combatir con otros generales liberales radicales, como lo va a hacer José María Iglesias. Y lo que sucede aquí es que Díaz gana. Y aquí, bueno, una idea que es importante resaltar, dice aquí, al menos es liberal. Y de hecho, Porfirio Díaz debemos saber que es liberal, como lo fue Juárez, como lo fue Miguel Lerdo de Tejada, como lo son muchos personajes de la Reforma, como los mismos Melchor Ocampo, como lo va a ser Vicente Riva Palacio, Guillermo Prieto, Leandro Valle, etcétera. Todos esos liberales son de la generación de don Porfirio, personajes que nacieron ya por ahí de la década de 1830, un poquito antes, algunos los más viejos. Juárez es la excepción, que es un personaje mucho más viejo que el resto de los liberales, pero dice, es liberal, y sí, Porfirio Díaz es un personaje ampliamente liberal. Y aquí ya entonces eliminamos de la ecuación política de México a los conservadores. Ya no va a haber conservadores que quieran gobernar nuestro país. ¿Qué va a hacer Porfirio Díaz como presidente? Al inicio, en su primer mandato, va a reformar la Constitución del 57 para eliminar la reelección presidencial. Es el primer momento en que Porfirio Díaz gobierna. Es un momento en el que él no va a aceptar la reelección de los presidentes, va a reformar esta constitución y va a gobernar sus primeros 4 años. En esos 4 años vamos a bautizar este primer periodo del porfiriato como el orden. El orden constitucional, perdón, el orden social que pone Porfirio Díaz en el país va a ser un orden que obviamente va a estar sentado en el miedo. El porfiriato en la primera etapa va a ser un periodo que busca mantener la paz social, entre comillas, la paz social para el país, sin que obviamente esto implique ningún tipo de concesión a los grupos disidentes. Es decir, la gente que está en contra del porfiriato, pues no va a tener tolerancia de diálogo. Aquí la imagen que puse es de un miembro de la Guardia Rural. Los rurales son una especie de policía armada con grupos sacados de los bandoleros de caminos, mismos que el porfiriato trataba de combatir. Es decir, en un inicio Porfirio, en su primer mandato, trata de combatir el fuego con el fuego. Es decir,
A los bandoleros los va a combatir con miembros de antiguas bandas de asaltantes de caminos. Y estos personajes van a establecer una especie de pues, patrullaje por todo el territorio nacional con la consigna de acabar con la delincuencia. Y la van a terminar, pues obviamente muy fácilmente, porque ellos tenían varias, digamos que formas de operar por encima de la ley. Ellos podían detener sin ningún tipo de orden, podían juzgar a la persona en ese momento y ahí mismo ejecutarla. Es decir, que el terror en los caminos era para los bandoleros, pero pues indirectamente también para aquellos que están en contra del régimen de Don Porfirio. ¿Qué va a suceder acá? Pues el cuerpo de rurales va a ser el primer paso que Porfirio Díaz va a tomar para poner orden en el país. A partir de entonces, Porfirio Díaz va a empezar a ser conocido como un personaje de mano dura y va a ser admirado por ciertos sectores de la sociedad. Se da a desear Don Porfirio porque para 1880 él dice: yo prometí no reelegirme y me voy. Y va a dejar en su lugar a un personaje pues sin mucha relevancia en el ámbito político, que es Manuel González. En lo militar fue un hombre importante. Aquí vemos que a Manuel González le falta un brazo, si se aprecia acá tiene un hoyito en el rostro. Estas heridas de guerra las tiene Manuel González justamente en la revolución que lleva a Porfirio Díaz en el poder. Casi moribundo, Manuel González recibe la promesa de su compadre Porfirio Díaz que si sobrevive lo va a hacer presidente. Y Porfirio, este primer Porfirio Díaz que vemos aquí, un Porfirio joven, es un Porfirio que cumple su palabra, porque él prometió darle a Manuel González la presidencia y prometió no quedarse en la presidencia más de un periodo, y cumple las dos. En 1880 se retira sin dejar de vigilar cómo opera Manuel González, y Manuel González va a tener un gobierno pues del 80 al 84. Un gobierno pues que no logró ser de la satisfacción de todos los personajes del porfiriato y que obviamente va a promover este gobierno el regreso de Porfirio Díaz en 1884. En 1884 pasa algo en el mundo muy importante. Aquí podemos ver un personaje que es la caricatura de un político y militar alemán, que es Otto von Bismarck, que va a promover en 1884 la Conferencia de Berlín. Tras la Conferencia de Berlín, el mundo europeo va a vivir un periodo de paz que se va a prolongar hasta la Primera Guerra Mundial. Es importante resaltar la presencia del mundo en el porfiriato, porque nosotros relacionamos el porfiriato con un periodo prolongado de paz y decimos: ay, ¿cómo le hizo don Porfirio para lograr pacificar al país? 30 años. Y bueno, el país estuvo en paz porque el mundo estuvo en paz en ese mismo periodo. Vamos a ver cómo el porfiriato es un reflejo de lo que el mundo es en la época que le toca gobernar a don Porfirio. Entonces, el porfiriato va a vivir a la par de la paz mundial, de la paz armada, algo que se conoce en Europa como la paz armada, o en Francia y el resto del mundo desde un punto de vista cultural como la Belle Époque, la época bella, que va de la mano también con el progreso de muchos sectores de la sociedad en arte, ciencia, tecnología, cultura, misma que también, como decimos, el porfiriato es un espejo del mundo, se va a ver en nuestro país. ¿Qué acompaña entonces a el regreso de Porfirio Díaz en 1884? La paz mundial, una paz entrecomillada, obviamente hubo algunos conflictos por ahí, pero en general una paz mundial que no se había visto en épocas recientes del mundo para el siglo XIX, y lo van a acompañar estos personajes. El porfiriato se mantiene en el poder durante mucho tiempo gracias a que comparte el poder con algunos personajes. ¿Quiénes son estos personajes? Estos que ven acá ustedes son todos los gobernadores que se hicieron viejos a la par de que se hizo viejo el porfiriato. Es decir, Porfirio Díaz repartió el poder entre sus súbditos políticos, si cabe la expresión, que son personajes que les dijo: a ver, ¿tú quieres el poder? Bueno, sí, pero no vas a competir en la presidencia. Tú vas a tener el poder en tu región. Y aquí podemos ver a unos personajes pillos, muchos de ellos. Aquí tenemos a Próspero Caguanzi en Tlaxcala, que compartió el poder con don Porfirio gran parte del tiempo. Muchos de ellos no le sobrevivieron a Porfirio Díaz porque es un personaje muy longevo. Aquí lo vemos joven, pero conforme van a ir pasando las sesiones vamos a ir viendo cómo el porfiriato se va a hacer viejo, y este personaje de acá lo vamos a ver envejecer junto con las ideas del porfiriato, ¿no?
Entonces esta es la primera etapa, la etapa de orden del porfiriato. Y obviamente Porfirio Díaz tiene que operar políticamente en los estados a través de estos personajes. Eh, Todos estos personajes, como el que vemos acá, que es Aristeo Mercado, que es el que gobernó Michoacán durante el periodo del Porfiriato. Luego tenemos a Bernardo Reyes en Nuevo León, que es un personaje que sí llegó a vivir al momento en que Porfirio Díaz dejó el poder. De hecho, se hablaba mucho de que él iba a ser el que sucediera a don Porfirio cuando pues, renunciara a la presidencia, perdiera una elección o se muriera simplemente, ¿no? No le tocó ser presidente a Bernardo Reyes, como tampoco le tocó ser presidente a ninguno de estos personajes. Teodoro Dehesa, este personaje Teodoro Dehesa en Veracruz, junto con el personaje de Juan de Dios, Juan de la Cruz, perdón, Juan de la Luz Enríquez, otro personaje de Veracruz. Son personajes que van a gobernar ese estado, por un lado, acompañando el desarrollo del porfiriato con los ferrocarriles, pero también haciendo sus negocios, ¿no? Por ejemplo, Teodoro Dehesa era dueño de los casinos en Veracruz, mismos que según algunos autores históricos, algunos historiadores, perdón, estaban truqueados para que la población de Veracruz fuera a gastar su dinero y pues no eran, digamos, negocios propios del Estado, sino de los gobernadores, negocios particulares de los gobernadores. Aquí está Manuel González ya de viejo, cuando le tocó gobernar Guanajuato. Este es el mismo personaje de acá, ya un poco envejecido porque le toca también ser parte del gobierno de Porfirio Díaz. No se le ve su brazo, pero pues si no estuviera este personaje de aquí, pues se vería que su brazo no existe, ¿no? Francisco Cedeño en Sinaloa, mismos que van a acaparar tierras, van a acaparar negocios, van a acaparar toda serie de concesiones que Porfirio les permite tener por el simple hecho de ser aliados del gobierno. Hay un personaje que más adelante vamos a ver que tal vez es la única excepción de los gobernadores que son aliados del porfiriato. Aquí tenemos a Miguel Ahumada, que va a ser el que está en Chihuahua. Terrazas, aquí en Chihuahua, va a ser otro de los gobernadores que son parte del porfiriato, pero que simple y sencillamente por una forma inexplicable no era del todo aliado o del todo de las simpatías de Porfirio Díaz. Sin embargo, acumuló una gran riqueza. Ahora, ¿cómo hizo Porfirio Díaz para que, además de estos gobernadores, el resto de la opinión pública estuviera cercano a él? Pues a través de la prensa. Aquí podemos ver un periódico que se llama El Imparcial. El periódico El Imparcial, pues digamos que no hacía gala de su nombre porque era uno de los ejemplos de la prensa que el porfiriato pagaba para que pues prácticamente publicara día a día noticias alineadas con el régimen. Obviamente la prensa en este punto de la primera parte del porfiriato no es algo del todo pues suficiente para el porfiriato porque la gente no sabía leer y escribir. Aquí es donde juega un papel importante la caricatura política. Y obviamente aquellos periódicos que manejaban la caricatura política eran los periódicos de oposición. Esto resulta lógico porque la prensa de oposición buscaba llegar a las masas, es decir, a las mayorías. Cuando la prensa, pues porfirista, pues llegaba a una élite, es decir, a la gente que está alineada con el régimen. Ahora, ¿qué sucede entonces con la prensa, que no está aliada con el porfiriato? La, la prensa que no está alineada con el porfiriato, pues obviamente va a ser reprimida. Esta prensa va a tener una forma de comunicación distinta a través de la caricatura política y obviamente va a estar pues siempre perseguida, siempre censurada, siempre cerrada y en ocasiones, como lo sucede en Sinaloa, pues incluso con la muerte de los dueños de aquellos periódicos. Entonces, la prensa va a ser una forma muy importante de obtener el orden del porfiriato. Tenemos una que es la fuerza y la otra que es la voz. Y aquí pues la compra de voluntades a través de los jefes regionales. ¿Cómo se va a manifestar esta represión en la mayoría? Bueno, pues a través de la, la, el ataque sistemático hacia la población que no está de acuerdo con la forma en que Porfirio Díaz va a establecer el régimen de su gobierno. El primer ejemplo de ello, pues lo tenemos con lo que sucederá en el norte del país. Acá vamos a ver lo que sucede en Tomochic. Tomochic es una población del norte del país donde se da una serie de acontecimientos trágicos para la población. Primero, pues la súplica de los pobladores porque les restituyan sus tierras
y después una especie de fanatismo ahí accidental que se da con la em, idolatría hacia una mujer conocida como la Virgen de Cabora misma, que los pobladores de Tomochic van a elevar al nivel de santo. Esta, este acontecimiento va a derivar en una serie de protestas, de levantamientos armados, y posteriormente las tropas porfiristas van a hacerse presentes pues para acabar, arrasar con la rebelión, para quemar el pueblo de Tomochic, esto en 1892, y es la primera muestra de la voluntad política de Porfirio Díaz a negociar. Acá vemos después a los yaquis. Los yaquis son personajes que son relevantes en esta búsqueda de la justicia agraria en el porfiriato, mismos que se van a levantar en armas. La rebelión yaqui va a estar pues presente en la década de 1890, y lo que hace el porfiriato es ir a atacarlos, y no solamente reprimirlos y arrasar con la población, sino que encima de eso lo que hace el sistema porfirista es acabar con el yaqui, quitarle las tierras, y a la población yaqui va a ser no nada más exterminada por la parte armada, sino la parte que no se levantó en armas va a ser esclavizada y va a ser llevada a los campos enequeneros en Yucatán o al Valle Nacional en Oaxaca. El promedio de vida en estos lugares era de 3, 4 años, y la población yaqui fue sistemáticamente esclavizada para llevarlas a estos territorios. Entonces podemos ver cómo el porfiriato en este momento está muy alejado de ser una forma de gobierno justa para la mayoría de la población. Lo primero que logra hacer es imponer el orden, pero un orden sangriento, un orden de persecución y un orden de prácticamente eliminación de garantías democráticas. Este orden va a permitir que después el siguiente periodo, que es el progreso, esté encabezado pues por este invento, ¿no? La máquina de vapor. La máquina de vapor ya aplicada al ferrocarril como forma de transmitir o de llevar por el mundo, perdón, por el país, los recursos naturales, la materia prima necesaria para que el mundo siga operando en esta relativa paz. Esta primera etapa del porfiriato entonces se centra en lo que el presidente Porfirio Díaz tuvo que hacer para mantener el orden en el país. ¿Se acabaron las rebeliones que México tuvo durante los primeros años de vida independiente? Sí. ¿Se acabaron las intervenciones extranjeras? Sí. La primera de ellas, las rebeliones internas, se acabaron por la mano dura del porfiriato y porque le va a conceder a aquellos líderes que antes se rebelaban, pues ciertas ventajas políticas, les va a dar poder regional en ciertos estados. Y se acabaron las intervenciones extranjeras, este sí no es mérito de Porfirio. Se acabaron las intervenciones extranjeras porque el mundo dejó de hacer intervenciones en territorios que tenían recursos que estos ambicionaban. Es decir, el orden fue una mezcla de represión, una mezcla de entrega del poder político regional por parte de Porfirio Díaz y una mezcla de circunstancias en el mundo. Estas circunstancias precisamente van a surgir y van a llevar el éxito del modelo porfirista a la siguiente etapa, que es el progreso. Se va a fortalecer entonces el gobierno de Díaz ya una vez con la mano dura, con la compra de voluntades y con los gobiernos locales bien definidos en esos sitios de cada estado del país, y a partir de entonces puede empezar un ascenso en el progreso. El progreso en el porfiriato obviamente va a tener un reflejo aún más fuerte en el sentido material. Otra vez recordemos este personaje que dibujamos acá, que representa lo que es el expansionismo europeo. Un expansionismo frenado por la Conferencia de Berlín, que es un acuerdo que hacen las potencias para pacificar el mundo. Entonces recuerdan ustedes que el mundo durante este momento va a ser una excepción en la historia, porque van a pasar 30 años sin absolutamente guerras importantes, ¿no? Habíamos dicho que la clase anterior hubo ahí un par de conflictos que destacan, como la guerra entre Estados Unidos y España, como los problemas que enfrentan los ingleses en sus colonias, los Boxers, los Boers, pero de ahí en más no hay conflictos entre potencias que se destaquen como en siglos anteriores. Entonces, el periodo del porfiriato, decíamos la clase pasada, es un periodo de paz
Pues gracias a que el porfiriato es el espejo del mundo y el mundo tuvo paz en ese momento. Lo que seguirá a partir de ese momento es que si bien los países dejan de pelear, pero no dejan de explotar los recursos naturales de los otros, las otras naciones menos privilegiadas. Este es el caso de México. Entonces, lo que va a facilitar el progreso de México es que estas potencias ya no piensan en invadir otros países, pero sí piensan en buscar las formas, los métodos, los mecanismos para hacerse de sus recursos. Recuerden ustedes que gran parte de lo que sabemos del porfiriato en cuestión económica es que floreció a partir de la inversión extranjera. Entonces, digamos que todos estos países dicen, ya no te voy a invadir, pero quiero que mi capital entre a tu país. Y obviamente Porfirio Díaz dice, si tú crees que voy a dejar que tu capital entre a mi país, esclavizando a mis mexicanos y haciéndolos cada vez más pobres, déjame decirte que estás en lo cierto, ¿no? Y es lo que hace precisamente el gran capital extranjero. Entra a México por la vía de la inversión auspiciada por Porfirio Díaz. Bien, acá vemos una serie de personajes. Estos personajes son muy famosos en momentos importantes de la historia. Estos personajes van a tener relevancia muy importante porque es más o menos la gente que pues auspicia y acompaña todo el poder de Porfirio Díaz. Esto se les conoce como los científicos. Los científicos son un grupo de intelectuales que se dieron cuenta que nunca iban a gobernar porque pues Porfirio Díaz pues, no tenía para cuándo irse. Y dijeron, bueno, no vamos a gobernar, pero sí queremos participar en el poder. Entonces empiezan a buscar la forma de convencer al presidente Díaz de seguir ciertas metodologías de gobierno. Se les llama los científicos porque ellos prometen gobernar fundamentados en algo que se conoce como el método científico, es decir, aplicar la ciencia al gobierno. Y ellos se agarraron ahí una doctrina francesa que estaba muy en boga, muy de moda en ese tiempo, que se llama el positivismo. Esta doctrina, obviamente, implanta ciertos preceptos. El positivismo tiene un lema, y justo el lema es el lema que el porfiriato adopta: orden y progreso. Obviamente, estos son los títulos que tomé para hacer las infografías. Este es progreso, la anterior fue orden, aunque estaba aquí mi carota y no se veía el título, pero era digamos, ideas que van a tener fuerza en el porfiriato. Ahora sí, estos personajes de acá, los científicos, van a buscar gobernar bajo este lema: poca política y mucha administración. Quiere decir que van a privilegiar los bienes materiales por encima de otro tipo de prácticas políticas. Puse ahí el globito de diálogo, justo el bigotón que está al frente de los personajes, porque ese es el que llevaba la batuta en el porfiriato, ¿no? Ese era como el vicepresidente. Y bueno, lo fue él como ministro de Economía, posterior a la salida de Manuel Romero Rubio. Manuel Romero Rubio es el suegro de Porfirio Díaz. Y Manuel Romero Rubio, digamos que es el que encabezó a los científicos los primeros años hasta que lo sustituye este personaje. Su nombre es José Yves Limantour, personaje que lleve la batuta del gobierno del Porfirio Díaz en el sentido económico. Vamos a tener a Pablo Macedo, vamos a tener a Ramón Corral, que durante mucho tiempo, desde que se restituyó la figura de vicepresidente, fue el que acompañó a don Porfirio en las fórmulas políticas para la elección, es decir, fungía como vicepresidente al final del porfiriato. Enrique Krill, Emilio Rabasa, y los personajes que secunden en este grupo de científicos obviamente serán un poco más la cantidad de hombres que integrarán este gabinete, ¿no? Manuel Romero Rubio, Justo Sierra, Miguel S. Macedo. Justo Sierra seguramente ustedes lo recuerdan porque es uno de los personajes que en el ámbito de instrucción pública, que es el ministerio que él llevaba en educación, era de los que pasan a la historia porque es el que hace nacional la universidad, es decir, la universidad que hoy conocemos como la UNAM en tiempos del inicio del porfiriato era nada más la Universidad de México. Justo Sierra le da el título de nacional. Bueno, Manuel González, que es el famoso, el famoso compadre de Porfirio Díaz, este es Manuel González Cosío, otro personaje dentro de la gama de los científicos. Ignacio Mariscal, Bernardo Reyes y Matías Romero.
acompañan todos estos personajes a Porfirio Díaz. ¿Qué países son los que van a empezar a invertir en el sentido tanto de transportes, tanto de comunicaciones, tanto en minería como en el aspecto agrícola? Bueno, en primerísimo lugar está Gran Bretaña. Gran Bretaña ocupaba el 58% de las inversiones extranjeras en México. De ahí le seguía, por supuesto, Estados Unidos. Y aquí viene la clave para entender por qué el porfiriato se terminó tan abruptamente, casi milagrosamente. Estados Unidos, digamos que metió la mano para que el porfiriato dejara de existir en nuestro país, o por lo menos ese grupo de personajes que gobernaban a la par de don Porfirio, porque Estados Unidos tiene un gran interés en seguir siendo de los protagonistas en las inversiones extranjeras en nuestro país. Él tenía el 26% de las inversiones. Estos porcentajes son un promedio que saqué sumando, obviamente dividiendo, la inversión en telégrafos, teléfonos, ferrocarriles y minas. Es decir, estos que eran los 4 ejes esenciales de la inversión del porfiriato, son los que aquí tienen sus puntos álgidos entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia. Ya en una menor medida, Holanda y Suiza. Pero aquí hay un punto importante. Si bien Holanda, Suiza tienen el 4% junto con Alemania, ese 4% Alemania lo consiguió a final del porfiriato. Y otra vez, si nos vamos al mundo, el porfiriato terminó en 1911. Quiere decir que en 1911 estaba casi a la vuelta de la esquina la Primera Guerra Mundial. Las grandes guerras del siglo XX estaban por empezar cuando Porfirio Díaz salió del poder. Y quiere decir que Porfirio Díaz fue ahí como una ficha de ajedrez en la búsqueda de las potencias mundiales por poner orden en la Primera Guerra Mundial, en los que participó Alemania y del otro lado participó Estados Unidos. Aquí el punto álgido era, pues, obviamente, los energéticos. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, aquí ya les decía, comunicaciones, teléfono, telégrafo, la industria, la agricultura, la minería y, por supuesto, ninguna de estas inversiones pusieron su capital en México con alguna restricción. Y por eso llega todo esto, ¿no? De este lado tenemos todo lo que la industria, todo lo que ese capital extranjero trajo a nuestro país. Y pues entonces vamos a ver por qué la gente dice que el porfiriato fue muy bonito, ¿no? Porque dicen, qué tiempos aquellos de don Porfirio, ¿no? Porque obviamente que hay cosas deslumbrantes en esa época. ¿Qué deslumbra en esa época? Bueno, vamos a empezar por orden cronológico. La cámara fotográfica. Luego, el telégrafo, pues aquí lo ponemos como parte esencial del porfiriato. El telégrafo llegó a México en 1851. Ahora, en segundo, bueno, aquí en siguiente punto es la locomotora. La locomotora va a ser muy importante porque va a agilizar en un sentido pues casi inmediato las exportaciones de recursos, materias primas al extranjero. Después, obviamente aquí están los ferrocarriles y después va a llegar la maquinaria industrial. México se va a industrializar. Luego llega el teléfono llegó a nuestro país en 1878, el fonógrafo llegó en 1878, en tiempos de Manuel González como presidente, pero pues don Porfirio detrás de la presidencia. Luego, acá el cinematógrafo. Entonces, el primer actor mexicano va a ser don Porfirio, y va a ser don Porfirio cabalgando en el castillo de Chapultepec, en un cortometraje, ¿no? Poco a poco se fueron grabando más cosas en México, una pelea de borrachos en Chapultepec. Luego, ya no sé qué salió, el automóvil. Los automóviles, el primer automóvil así oficial vendido en nuestro país fue en 1903. O sea, la primera vez que se vendió un coche. Pero hay un cuate, dijo, no, pues antes de que vengan a vender coche aquí, yo mando a traer el mío de Europa. Y llegó el primer coche en 1895, un Mercedes-Benz. En 1900 se inauguraron los tranvías eléctricos. Porque en tiempos de Juárez había tranvías, pero los jalaban unas mulitas. Entonces, digamos que eso no era muy siglo XX que digamos. Pero ya el tranvía eléctrico se inauguró. Oaxaca tenía su tranvía eléctrico, obviamente Porfirio de Oaxaca, y digo, no, pues a mi rancho voy a llevar mi tranvía, ¿no? Y bueno, ahí había su propio tranvía eléctrico en Oaxaca, en la Ciudad de México también. Justo en 1910, me parece, se electrificó la Ciudad de México, es decir, se le puso energía eléctrica al alumbrado público nocturno con cerca de 2,000 foquitos. Y la industria petrolera, justamente en 1904 se descubrió el primer yacimiento en San Luis Potosí. El primer vuelo en avión en nuestro país se da en 1910. Así, curiosamente, el primer vuelo salió de los llanos de Balbuena. Lo que sucederá entonces es que esta crisis afecta a nuestro país
y no se recupera. Entonces digamos que los peros del porfiriato empiezan a pesar más que las virtudes del porfiriato. Es decir, todas aquellas personas que decían, Porfirio Díaz es un presidente que durante su mandato trajo tal cosa, trajo las vías férreas, trajo la electricidad, trajo los teléfonos, etcétera. Había otros que decían, sí, pero ¿a qué costo? Pues para este periodo de tiempo los peros van a pesar más, porque digamos que las virtudes detienen su avance en el porfiriato. Esta crisis del 29 va a ser el motivo, perdón, esta crisis de 1907, ya estoy pensando en la crisis del 29, eh, va a tener una repercusión en el ámbito económico. Ahora vamos a ver la parte, digamos, más deslumbrante de la Revolución Mexicana o de las causas de la Revolución Mexicana, no la más importante, pero sí la más pues llamativa para los que estudian por encimita la Revolución, que es la parte democrática. Y esto tiene que ver con algo que se conoce como la entrevista Díaz-Creelman, ¿no? Obviamente esta entrevista es entre Porfirio Díaz y James Creelman. Él ahí dice, con todas sus letras, dice que hubo que derramar sangre para consolidar el sistema positivista. Dice, tuvimos que cortar algunas manzanas podridas para que las demás manzanas no se echaran a perder. O sea, él dice, sí, yo fui violento en mi gobierno y esa violencia la hice por el bien del país. Hay quien le perdona esa violencia en pro de lo que logró, hay quienes no. Es que Porfirio Díaz dice, en 1910 yo ya no me voy a postular a la presidencia. Esta entrevista se da justamente en los días previos a definir quién va a ser el candidato a la presidencia de la República. Y esto hace que aquí haya algunas personas que levanten la mano. Aquí tenemos un personaje, van a decir, que no es un bastón, todo tiene una razón de ser, más adelante va a salir. Francisco Ignacio Madero. Francisco Madero es el hombre que representa un sentir de una parte de la población. Es decir, es un personaje que representa la demanda de democracia en el país. Quiere decir que Madero en este libro plantea que Porfirio Díaz tiene que salir del poder de una manera pacífica y paulatina. Es decir, poquito a poquito, que no llevamos prisa. Y Madero opinaba eso hasta que en 1910 se postula a la presidencia y antes de la elección pues le hacen fraude, ¿no? Entonces ya cambió su lema de una reelección moderada por un llamado a la revolución, el sufragio efectivo y la no reelección, ¿no? Estos personajes que se resumen en la figura de Madero son conocidos como los antireeleccionistas. Es decir, aquí en este video vamos a hablar de sectores de la sociedad que están en contra de Porfirio Díaz por razones diversas. No quiere decir que todos los enemigos del porfiriato sean simpatizantes entre sí. Es decir, estos antirreeleccionistas eran muy distintos a estos otros personajes, porque hay una serie de conflictos derivados de una cosa que sucedió. Las clases trabajadoras nunca fue una prioridad para el porfiriato, ¿no? Porfirio Díaz no dijo, vamos a ver cómo están los trabajadores de las maquiladoras textiles, cómo los trabajadores de las minas, cómo están los trabajadores de las plantaciones de Nequén, cómo está Valle Nacional. No fue una prioridad para el porfiriato la condición de vida de sus trabajadores. Derivado de esto es que durante los últimos días del porfiriato se dan pues las primeras muestras de cómo Porfirio Díaz reaccionaba a las demandas obreras. Dos huelgas que son básicas para entender la Revolución Mexicana. La huelga de Cananea en 1906 en Sonora y la huelga de Río Blanco en 1907 en Veracruz. Ricardo Flores Magón. Bien, eran tres los hermanos Flores Magón. Uno de ellos no estuvo tan metido en el movimiento, pero ellos son partidarios de un movimiento que va a tener mucho eco entre los trabajadores de México. Entonces vamos a ver, fíjense, tenemos a varios grupos de personas representadas por un personaje, a los antirreeleccionistas representados por Madero, a los anarquistas representados por los hermanos Flores Magón, y después vamos a tener aquí a otro grupo de personas. Este es Emiliano Zapata, y Emiliano Zapata va a representar a otro grupo de personas que están en contra del porfiriato. Este grupo de personas no les importa no simpatizan tanto con las ideas anarquistas, tampoco les preocupan ni simpatizan tanto con las ideas antirreeleccionistas, sino que ellos tienen su propia lucha. Y es importante entender esto, chicos.
estos grupos revolucionarios que después se van a concretar en uno solo, son personajes que buscan solucionar sus problemas locales. Cada uno busca resolver sus propios problemas. Los antirreeleccionistas buscan que haya una sucesión democrática, pacífica en las urnas. Los anarquistas buscan que haya una justicia en el trato a los trabajadores, que haya derechos a sindicatos, derechos a huelgas, etc. Los personajes representados por Zapata, que son los agraristas, buscan una justicia en el sentido campesino, es decir, buscan que haya un mejor reparto agrario, buscan que haya una restitución de las tierras en haciendas donde han sido violadas títulos de propiedad, como la hacienda del Hospital de Morelos, y buscan sobre todo que haya una forma, un trato de justicia para el campesino mexicano. Hay aquí algunas palabras importantes, por ejemplo, Valle Nacional. Valle Nacional es una región de Oaxaca donde los campesinos que trabajaban esas tierras, por supuesto no eran propietarios de esas tierras y por supuesto tampoco tenían ninguna forma de restituirles el trabajo de manera justa en ese lugar. Se dice que el promedio de vida de alguien que llegaba a Valle Nacional era de 3 años, porque las condiciones de sobreexplotación del trabajador eran tan intensas que nadie aguantaba un ritmo de trabajo de 3 años en Valle Nacional. En las haciendas enequeneras, el enequén era uno de los cultivos con mayor demanda en el siglo XIX, principios del XX, porque obviamente una de las materias primas más usadas para textiles, canastas, sogas, etcétera, como el plástico de ese momento. Y el lugar donde mejor se daba el enequén era Yucatán. Entonces, pues las haciendas enequeneras en Yucatán necesitaban mano de obra para producir esto que se compraba en el mundo, y quienes llevaban esa mano de obra eran los esclavistas. Y aquí cito a John Kenneth Turner. Él hace un viaje, una investigación por nuestro país, haciéndose pasar por un esclavista norteamericano. Y pues obviamente todos los que manejaban la esclavitud en nuestro país pues caen así redonditos en la trampa. John Kenneth Turner le dicen cuáles son los mecanismos, cuáles son los precios, de qué manera operan. Sale a la luz ahí el nombre de familiares de Porfirio Díaz que manejan la esclavitud, de indios yaquis y de indios del norte del país que han sido esclavizados, le han arrebatado las tierras y han sido llevados como esclavos con con mecanismos totalmente articulados por personajes cercanos al porfiriato para llenar estos campos de cultivo y pues obviamente explotarlos en el cultivo de estas materias. Y por último, tienda de raya. En teoría, la tienda de raya daba un pago al campesino, pero en la realidad ese pago era un vale por comida. Entonces prácticamente lo que le estabas dando al campesino era comida a cambio de trabajo, y eso se llama esclavitud. El feminismo, que nace justamente en este periodo del porfiriato, es muy importante como un movimiento de valoración de los derechos equitativos de todas las personas que viven en el México de principios del siglo XX. Estos 3 personajes son muy importantes. Uno de ellos, para el inicio de la Revolución Mexicana, que es Carmen Cerdán, quien aparece en su pantalla del lado derecho. Carmen Cerdán, activa revolucionaria de simpatía maderista, digamos que sí actúa activamente para lograr articular la revolución poblana de los hermanos Cerdán justo a los inicios de la Revolución Mexicana. Y las otras 2 mujeres que aparecen ahí las vamos a estar citando constantemente en todo el proceso del siglo XX, porque son mujeres que traen consignas a favor de la reforma del artículo 34 constitucional. Me refiero a Emilia Galindo y a Elia Carrillo Puerto. Estas 2 mujeres son muy importantes, sobre todo en la búsqueda, les repito, de la equidad. Algunos las consideran simplemente sufragistas, es decir, mujeres que querían el derecho al voto. Sin embargo, en un estudio más profundo vamos a ir concibiendo la llamada lucha sufragista de las mujeres por una lucha realmente de equidad. El artículo 34 de la Constitución dicta actualmente quiénes pueden y quiénes no pueden ser considerados ciudadanos. Así un dato así verídico, real, y es para indignarnos, ¿no? Para entender un poco la lucha feminista. ¿Qué decía el artículo 34 previo a la Revolución Mexicana? Decía, bueno, incluso después de la redacción de la Constitución en 1917, decía que la
ciudadanía estaba entregada a los hombres mayores de 21 años que tuvieran, que no estuvieran presos y que estuvieran casados, que tuvieran o sea, en pleno uso de sus libertades y derechos. ¿Quiénes estaban excluidos de la ciudadanía? Los niños, los delincuentes y las mujeres. Entonces, ese artículo 34, en un sentido pues moderno, pues, realmente había mucho que reformarle, ¿no? Y cerramos. Vamos a cerrar con el tío Sam. Todos saben que pues este personaje es la representación caricaturizada de los intereses norteamericanos en el mundo. ¿Y cómo hablamos de, o cómo introducimos al tío Sam en esta historia? Bueno, pues con una entrevista, la entrevista Díaz-Taft. Eh, Resulta ser la negociación para que el gobierno norteamericano tenga preferencia en inversiones, tenga preferencia en derechos de los ciudadanos norteamericanos avecindados en México. Les repito, no hay un parte oficial de esta entrevista. Hay muchas versiones de los que estuvieron ahí presentes. Las versiones, digamos, más moderadas dicen que terminaron con un apretón de manos, perdón, ambos presidentes, diciendo, pues no llegamos a un acuerdo satisfactorio, se despidieron como caballeros y se fueron. Hay otras que dicen que Porfirio Díaz se levantó y le recordó que se celebra en México el 10 de mayo al presidente norteamericano y se salió del vagón de ferrocarril donde estaban entrevistándose. El hecho es que Porfirio Díaz, digamos que no quedó en buenos términos con los norteamericanos tras esta entrevista. Le pedían a Porfirio Díaz que suspendiera el proyecto del ferrocarril panamericano que estaba construyendo en nuestro país, porque el ferrocarril panamericano atentaba con los intereses norteamericanos para el canal de Panamá. Porfirio Díaz dijo, no, yo voy a seguir construyendo ese ferrocarril. Le piden también que intervenga a favor de los intereses norteamericanos en una revolución que se desató en Nicaragua. Porfirio Díaz se negó. Pedían también que los contratos de armas se suspendieran y que no se dieran a Alemania, se dieran a Estados Unidos. Porfirio Díaz se negó. Es decir, hay muchas demandas que los norteamericanos traen a México a través de esta entrevista y que Porfirio Díaz pues, los manda por un tubo. Y entonces pues pasa que lo que sucederá es que los norteamericanos estaban muy enterados de que estaba cerca el inicio de la Primera Guerra Mundial y el gobierno de Porfirio Díaz estaba preocupantemente cercano al gobierno del Kaiser Guillermo II. Esto a los norteamericanos no les va a hacer ni tantita gracia y bueno, vamos a abrir nuestro siguiente tema de la Revolución Mexicana, pues hablando de qué país es el que le da asilo a Francisco y Madero después de lanzar el Plan de San Luis, donde donde los revolucionarios maderistas inician la Revolución Mexicana y frontera con qué país que toleraba la Revolución Mexicana maderista se dan las primeras batallas. Es decir, Estados Unidos durante la Revolución Mexicana, como casi toda nuestra historia, está presente en cada etapa y está presente en cada momento de nuestro desarrollo histórico.